Muy buenas tardes a un programa más de lo que es Asesoría a su alcance, un programa donde llevamos información útil y clara para todos los trabajadores de la educación. El día de hoy tenemos un tema de suma importancia como lo es la evaluación del desempeño en los trabajadores y trabajadoras del sector de educación. El día de hoy nos acompaña la licenciada Cristina Costa, abogada del Departamento Legal. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias por invitarme a estar aquí con ustedes y buenas tardes a toda nuestra afiliación y a todas las personas que nos van a escuchar. Muchas gracias. Y bueno, sin más preámbulos, iniciamos con el tema del día de hoy. Cristina, ¿usted nos puede explicar un poquito sobre lo que es la normativa que regula lo que es la evaluación del desempeño? Vamos a ver, la evaluación del desempeño, el MEP lo que ha emitido, y eso lo podemos encontrar en la página del MEP, es un instructivo donde nos va a ir dando o le va a ir dando a las jefaturas los pasos que tiene que seguir para poder hacer esa evaluación del desempeño. Esta de la que estamos explicando el día de hoy es propiamente la del título segundo, porque ya el próximo año, para enero, estaremos hablando de lo que es la evaluación del título primero. Entonces estamos hablando de la evaluación del personal docente, ¿verdad? Entonces tenemos este instructivo, este manual que le va a servir a todas las jefaturas. También nos dan un instructivo en lo que es la parte recursiva, es decir, si la persona no va a estar conforme con esa evaluación. Y va a tener una plantilla que va a utilizar el director con base en la cual va a evaluar a las personas. Tenemos la particularidad que con la Ley Marco de Empleo Público sí se establece que el gobierno debería hacer cada quien una plantilla que utilizar o un método de evaluación de desempeño que utilizar con sus trabajadores de manera particular. Para este año todavía el Ministerio de Educación Pública no ha emitido, digamos, esa plantilla nueva, ese formulario. Entonces hay un decreto ejecutivo que se emitió. Es el decreto ejecutivo 45295 de Mideplan, el presidente de Presidencia y el MEP, en donde se establece que este documento se puede seguir utilizando para lo que es el periodo 2025 y 2026. Entonces, va a ser el mismo formulario el que va a ver el personal docente, pero sí es muy importante que sepan que como es un documento viejo, también le mantienen una normativa que ya no está vigente. Entonces, la parte recursiva que indica ese documento ya no la vamos a aplicar. Tendríamos que irnos a lo que establece el ministerio ahora en la página web, que es la documentación oficial. Por parte de la organización, APSE también está trabajando y haciendo propuestas para que el ministerio conozca y analice de cómo podría ser ese eventual cambio en la evaluación de desempeño, ¿verdad? Entonces es un trabajo conjunto que se maneja, que hoy tenemos entonces que tomar en cuenta esos cambios que no se han dado, que se sigue manteniendo el formato viejo y que se está trabajando en algo nuevo y que la parte de recursiva tenemos que recurrir o informarnos en el instrumento que para ese efecto ha creado el ministerio y que está en su página oficial. Ok, entonces ahorita estamos como en una transición, podemos Ajá, llamarlo así, exacto. Uh-huh. de la forma de como de evaluarlos. Uh-huh. Como del instrumento que se utilizaba, ¿verdad? O que Ajá. se venía utilizando desde hace años a la fecha y del que se va a crear para que se siga utilizando a partir del 2027 probablemente, porque este decreto que les venía hablando ya nos cubre lo que es el 2025 y el 2026. Perfecto. Y entonces, en ese caso, ¿quiénes son los responsables o los encargados de formular o evaluar a los trabajadores en este caso? Ok, entonces, como estamos hablando del personal docente, el personal docente de centros educativos, entiéndase el personal puro, o sea, el que imparte las lecciones, el técnico docente, que serían el bibliotecólogo o el orientador, serían evaluados por lo que es el director de centro educativo, o el asistente de dirección también, el subdirector, o sea, todos aquellos que estén bajo el mando del director del centro educativo van a ser evaluados por el director. El director va a ser evaluado por el supervisor, el director regional al supervisor, ¿verdad? Esa es la jefatura
que iría evaluando Eso es según como los la línea puestos. de Exacto. evaluación. Ujú. Ok, y entonces, bajo esa misma regla, este, ¿cuál es el periodo que se utiliza para esa evaluación en sus diferentes jefaturas? Ajá. Ok, entonces digamos, lo tenemos como por puestos. Entonces, lo que es el personal docente puro, que es el que imparte las lecciones, va a ser evaluado de lo que es febrero 2025 hasta el 31 de enero 2026. Después tenemos al personal administrativo docente, que era este que veníamos hablando, el director, el subdirector, el asistente de dirección, auxiliar administrativo y el técnico docente, que va a ser el bibliotecólogo, orientador. Estos van a ser evaluados desde enero 2025 hasta diciembre 2025. Cristina, ¿y exactamente a quiénes sí y a quiénes no les corresponde esta evaluación de desempeño? Bueno, en general, si la persona trabaja todo el curso lectivo, pues le va a corresponder una evaluación de desempeño. Entonces aquí estaríamos hablando de tiempos. Cuando la persona ha trabajado la mayoría del tiempo, entonces esto que veníamos hablando, el director o el supervisor los va a calificar. Y si trabaja menos de 4 meses, lo que se va a hacer es emitirle una certificación, igual la jefatura inmediata, en donde lo va a calificar de bueno o insuficiente. Y ya la evaluación de desempeño, pues si ya viene con otra clase de calificación, que podría ser excelente, muy bueno, bueno, insuficiente, ¿verdad? Esa calificación pues va a depender del desempeño que a lo largo del año haya tenido el personal en el desempeño de sus funciones y qué podría tomar en cuenta o no el director, ¿verdad? Podríamos pensar para poder calificar de una u otra manera. Bueno, habría que ver si el director le ha hecho llamadas de atención, le ha hecho visitas al aula, ha habido observaciones, oficios, eh, diferentes maneras en las que tal vez si la persona no estaba realizando su labor de la mejor manera, el director, dentro de sus funciones de dirección, tiene que haberlo dirigido para que pudiera corregir todas aquellas cosas en las que se debe mejorar o que definitivamente se deben cambiar, ¿verdad? Entonces, si un docente, un funcionario, no tuviera ninguna llamada de atención, ninguna observación, o sea, nada que le hiciera ver que su trabajo no se estaba realizando de la manera correcta, pues nos tenderíamos a pensar que su calificación sería de excelente, ¿verdad? Porque pareciera que ha hecho muy bien su trabajo, ¿verdad? Ok, y me hablas de una certificación Ujú, para las personas que tienen un periodo menor de 4 meses. ujú. ¿Hay una diferencia entre esa certificación y ya una evaluación como tal que ya me indicas que incluye ya lo que es excelente, muy bueno, bueno y todo eso, a diferencia de la certificación? La certificación lo que nos va a decir es que la persona no tenía el tiempo suficiente como para que limitamos una evaluación de desempeño con todos los elementos que trae la evaluación, pero no, fuera de eso no tiene otra implicación, digamos, que Ninguna pudiera ser. afectación como No, relevante afectación no va a tener, digamos, la persona porque es un asunto, digamos, de de tiempo tiempo. laboral, ¿verdad? Perfecto. Este, ¿Cuáles son o pueden ser las calificaciones obtenidas? Bueno, como lo que estábamos hablando ahorita, Ujú. exactamente, pero ya en lo que es la evaluación de desempeño como tal. Ok, entonces, como veníamos diciendo esto, la evaluación, yo creo que me adelanté a los hechos. este, el director los puede calificar con un excelente, los puede calificar con un muy bueno, con un ineficiente, ¿verdad? Va a tener que justificar sus decisiones también el director. Esto que veníamos hablando de las observaciones, llamadas de atención, oficios, em, instrucciones, mejoras, incumplimientos, por ejemplo, si la persona no hubiera llevado los planeamientos, no sé, todos estos documentos van a respaldar eventualmente al director para poder poner una calificación que no sea un excelente, ¿verdad? Porque con base en eso, él va a demostrar que la persona pues ha tenido alguna deficiencia, cosas que tiene que mejorar y que no ha logrado mejorar en el desarrollo del curso lectivo y que tiene que seguir mejorando. Y Cristina, ¿y qué pasa con los compañeros que están reubicados en este momento o la mayor parte del tiempo o todo el año estuvieron reubicados Ujú. para efectos de la evaluación? Que si la persona al momento de ser evaluada se encuentra reubicada, lo que se le va a emitir igual es una certificación en donde se le va a poner bueno o insuficiente.
Y llegamos al punto que creo que es como lo más importante y la carnita de este tema. ¿Cuál es el proceso que tiene que hacer cualquiera de los trabajadores si yo no me encuentro de acuerdo con la calificación que me dio el director o mi jefe inmediato? ¿Cuál es el trámite o el proceso que debo hacer para hacer una apelación si no me encuentro satisfecha con la calificación? Ok, bueno, esto sí es un cambio que vimos que se dio de lo que era la Ley Marco de Empleo Público o previo a la Ley Marco de Empleo Público y hoy, ¿verdad? Que como veníamos explicando, es todo un manual de instructivo que ha emitido el MEP para poder dirigir y establecer cuál va a ser ese proceso de evaluación. Entonces, ¿qué tiene que hacer el docente? Si no está conforme con la calificación que le va a emitir o que emitió el director. Entonces, el primer paso que se da es que se da la calificación, o sea, el director hace esta evaluación de los diferentes ítems que trae la plantilla y le pone una nota, un número a cada calificación y eso le va a dar un número total en donde puede ser excelente, muy bueno. Entonces, si el director me pone a mí un muy bueno y yo no estoy conforme con eso, entonces lo primero que yo tengo que hacer es anotar, y ahí hay una casilla que sí lo indica, inconforme o no conforme, ¿verdad? Entonces, con eso le digo al director que no estoy de acuerdo con esa calificación que me ha emitido. Entonces, tengo que decírselo al director, tiene que quedar claro. Y el director, dentro de los 3 días siguientes, debe llamarme a que nos reunamos para conversar sobre todos aquellos aspectos en los que yo no estoy conforme. Entonces, en esta entrevista, lo que uno espera es que el director exprese abiertamente, bueno, la calificación no fue un excelente por estos documentos que constan por tales y tales situaciones. Y la persona, el funcionario, también va a poder rebatir y decir por qué considera que la calificación o la valoración que está haciendo el director no es la mejor. Entonces, en esta entrevista, el director podría cambiar la evaluación que emitió y poner otra, ¿verdad? O sea, si fue muy bueno, pues cambiarlo excelente y ya. O podría decirle que lo mantiene. Entonces, si le dice que lo mantiene, en ese momento es cuando el funcionario docente va a tener que presentar lo que se llama un recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Aquí el plazo es importante porque tenemos solo 3 días para poder presentar ese recurso. 3 días a partir de cuándo. A partir de que el director me la devuelve firmada. Digamos, es como cuando ya está en firme. O sea, ya tuvimos esta entrevista, entonces vamos a ver otra vez. El director me da a mí el documento de evaluación. Yo indico que no estoy conforme. Pido esta entrevista. El director va a tener 3 días para darme esta entrevista. Luego de que se realiza esa entrevista y el director toma una decisión de si ratifica o no la calificación, o sea, si la mantiene o no, y me entrega firmada ya la calificación, entonces ya yo podría presentar, o ya me empieza a mí a correr el plazo al día siguiente hábil para poder presentar el recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Eso te iba a preguntar, ¿son días hábiles? Son días hábiles, ajá, exacto. Entonces, este recurso de revocatoria con apelación en subsidio es como un 2 en 1. Es un recurso que se presenta ante la instancia directa que me está calificando, que es el de revocatoria, es decir, el director va a poder reconsiderar esa calificación que me puso y revocar la misma de acuerdo a los argumentos que se indiquen en el recurso y decidir si se mantiene o no la calificación. Para eso, la ley general de la administración pública le otorga un plazo al director de 8 días para que resuelva ese recurso. Después de que vence ese plazo, me tiene que comunicar o le tiene que comunicar al funcionario cuál va a ser la decisión y si mantiene la calificación, entonces se entra a conocer por el superior inmediato del director o de la jefatura el recurso de apelación. Igual el director o la jefatura tiene que remitir al ente superior que va a conocer la apelación
todos aquellos elementos necesarios para poder hacer una valoración objetiva dentro del expediente de cuáles fueron las situaciones puntuales que se han presentado a lo largo del curso lectivo que hacen que la calificación no haya sido excelente o que la persona no esté conforme o que la persona haya sido calificada de la manera en que se calificó, ¿verdad? Tiene que hacerle traslado a eso porque él va a tener que volver a analizar todo lo que consta del expediente, así como los argumentos que se indicaron en su momento por el funcionario docente de por qué no son válidos o qué otras situaciones tienen que tomarse en cuenta para que se pueda cambiar esa calificación. El supervisor o el superior inmediato de la jefatura que calificó va a tener también un plazo de 8 días, según la Ley General de la Administración Pública, para poder resolver ese recurso de apelación, ¿verdad? Y ya con ese recurso de apelación resuelto, aquí se nos termina el proceso recursivo, ordinario, que antes sí era diferente. Antes todavía nos quedaba como la instancia ante el Tribunal de la Carrera Docente. Esto lo estamos hablando antes de la modificación de la Ley Marco, ¿verdad? Entonces, pues era un plazo como más amplio para buscar más cosas. Por eso es que sí, el personal docente tiene que irse como preparando de una vez en caso de que sospeche o que tenga algo que le haga pensar que podría darle una calificación, su jefatura, que no es la que la persona espera o que debería obtener objetivamente, ¿verdad? Ahora, hay una diapositiva que tenemos en la presentación sobre estos temas de evaluación del desempeño, en donde hablamos justamente de cuáles son esas excepciones que se dan para poder presentar el recurso de revisión. Entonces, ¿cuáles son estos artículos que nos hablan sobre el recurso de la excepcionalidad de presentar el recurso excepcional de revisión? Entonces, cuando al dictarlo se hubiera incurrido en manifiesto error de hecho que aparezca de los propios documentos incorporados al expediente. O sea, que el expediente que se conformó hayan documentos que sean nulos, que sean falsos, documentos que sean errados. O sea, por ejemplo, que la evaluación que se estaba haciendo era la mía y los documentos que se enviaron o todo lo que se basó fue en lo tuyo, digamos. O sea, errores manifiestos, claros, en los que evidentemente no correspondía. Ese es como el inciso A. El B nos habla cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto, ignorados al dictarse la resolución o de imposible aportación entonces al expediente. ¿De qué nos habla esto? Como de pruebas nuevas. O sea, el director dijo, usted en su vida había presentado los planes, los planeamientos en todo el año y como yo no los tengo se perdieron y yo no los había encontrado y resulta que de repente encontré toda la prueba que yo tenía porque la tenía guardadísima en algún lugar en la casa con todos los sellos de recibido. Entonces, por supuesto que si ese fue el motivo de que me bajaran la calificación y no encuentro, pues una prueba nueva. El C nos habla cuando en el acto hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior al acto, siempre que en el primer caso el interesado desconociera la declaración de falsedad. Bueno, no hace falta ni explicarlo, ¿verdad? Porque está clarísimo. O sea, te comparamos ya toda una sentencia de que hubo un testimonio falso en que se basó para hacer esa evaluación y por eso explicábamos un poco de que esto es muy excepcional, ¿verdad? O sea, no va a ser muy pocos casos en los que encontremos estas situaciones. Y el último, cuando el acto se hubiera dictado como consecuencia de prevaricato, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial. Otro que también nos resulta clarísimo, ¿verdad? Entonces, en este recurso de revisión vamos a tener un plazo hasta de 1 año para poder, porque estamos hablando de situaciones realmente excepcionales para poder elevar esa situación al jerarca de la institución, que en ese momento será el ministro o la ministra que esté ocupando el puesto. Y eso es un trámite mucho más largo, en la que APSE le da acompañamiento a toda la afiliación y en cuanto al departamento legal, exactamente de qué forma nos podemos comunicar, asesorar y ayudar a todos los afiliados
directamente ustedes desde su departamento. Ok, entonces en caso de que las personas requieran realizar el recurso de revocatoria con apelación en subsidio que veníamos conversando, entonces las personas pueden recurrir a nosotros por medio del correo electrónico que es legal@apse.cr. Pueden recurrir por nosotros por medio de WhatsApp, que es este nuevo canal que tiene APSE con un nuevo número que ahora en pantalla se los vamos a poner para que los puedan tener. Al 84 días 5252. Ah, bueno, ya nos lo pusieron. La opción, ¿cuál sería de legal? La opción es 1, el departamento legal. También pueden venir aquí a las oficinas de nosotros y entonces van a tener la atención de una vez en el departamento por parte de algunos de los abogados. Es importante que la persona, como veníamos diciendo, se vaya preparando en caso de que piense que podría tener alguna calificación que no sea conforme al desempeño real que ha tenido a lo largo del curso lectivo, porque tenemos un plazo corto de 3 días en donde tenemos que presentar todos los elementos que van a ser valorados tanto por el director como por la jefatura inmediata de quien puso la calificación, que tienen que valorarse para que pueda cambiar. Entonces, toda la prueba la tienen que traer y nosotros, por supuesto, los estaremos ayudando en todo el proceso recursivo que se pueda hacer para cambiar esa calificación que se puso de manera injusta. Y de esta forma cerramos esta sesión en su programa Asesoría a su alcance el día de hoy con la compañera Cristina Acosta. Muchas gracias por acompañarnos, Cristina, el día de hoy, por esta información tan valiosa para toda la afiliación ASINA. Y a continuación vamos con Agenda a su alcance. Durante la segunda semana de noviembre de este año, APSE celebra las segundas asambleas regionales. En dichas asambleas, la agenda se incluyó el punto relacionado al proyecto de ley 24.353 para el descongelamiento de las pensiones del régimen de transitorio de reparto y la eliminación de la regla fiscal para la educación pública, para lo cual se están recopilando firmas de los asistentes en las asambleas. De igual forma, se está haciendo un llamado para una marcha donde se exige la reactivación inmediata de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público el próximo 26 de noviembre. Por otra parte, APSE se hizo presente en la marcha para la defensa de lo que es la Caja Costarricense del Seguro Social el pasado 8 de noviembre. En esta fecha, APSE alzó la voz por la defensa de la Caja, así como hizo el rechazo de la criminalización de la protesta social. También contamos de que el sábado 15 de noviembre, APSE continúa con las obras de teatro en conmemoración del mes de la no violencia contra la mujer. Esta obra es exclusiva para la afiliación APSINA. Se estará presentando el próximo sábado 15 de noviembre a las 3 p.m. en el gimnasio del Comité Cantonal de Deportes de Siquirres. Así que los esperamos. De esta forma hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y los esperamos el próximo miércoles a ser las 5 de la tarde.